Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Saludo a la iglesia con la música para el Señor. Quien nos saluda el pastor Jorge Alderete. Estamos dando inicio a un nuevo mensaje. Saludo a todos mis hermanos, amigos, allí todos los que están viendo. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a estar dando inicio a un nuevo mensaje en esta tarde, como lo hacemos todos los domingos, a partir de las 19:30 horas. Y quiero saludar al pastor Luis, que tuvimos un ratito hoy. También seguramente debe estar allí mirando el vivo. Y bueno, y a todos los hermanos allí de kilómetro 30, allí los que están trabajando en la obra, allí los que están esforzándose día tras día. Así que un saludo muy grande para cada uno de ellos. Y bueno, que el Señor siga bendiciendo sus vidas, que el Señor siga usando, que el Señor siga fortaleciendo día tras día. Así como allí en el libro de Nehemías, cuando se propuso levantar Nehemías los muros del templo, así también, allí en aquel lugar de kilómetro 30 también están los hermanos trabajando, están levantando allí paredes, están haciendo reuniones al aire libre. Y bueno, que Dios bendiga la vida de cada uno de ellos, que Dios bendiga sus esfuerzos, que Dios bendiga allí al pastor de ese lugar, el pastor Antonio, y a todos los hermanos que colaboran día tras día en esa obra. Así que, así como sigue obrando el Señor en la vida de mis hermanos, también así el Señor obró allí en Nehemías, cuando se propusieron levantar los muros del templo, los muros caídos, ¿no es cierto? Y gloria a Dios, qué bueno que siempre haya gente dispuesta a poder trabajar en la obra, que siempre haya gente dispuesta a poder seguir avanzando, ¿no es cierto? Y bueno, y así Dios tocó el corazón de Nehemías, y por medio de él también empezaron a levantar los muros del templo, a pesar de que había oposición, a pesar de que pero él tenía una guía directa de parte de Dios, y entonces, sabiendo que tenía el respaldo de Dios, él seguía avanzando allí en lo que Dios le había ordenado, ¿no? Y así está en estos últimos tiempos, que el pueblo del Señor que siga avanzando allí con lo que Dios había establecido en cada uno de mis hermanos, ¿no? En cada propósito, en cada llamado, en cada llamamiento. Y así que el Señor siga así bendiciendo la vida de cada uno de ellos. Quiero decirles que Nehemías se propuso trabajar, levantar así los muros que estaban destruidos, ¿no? Porque habían sido cautivos, y bueno, y habían derribado lo que era el templo, lo que era la ciudad, lo que era lo que era adoración a Dios, había sido derribado y había sido estaba como lleno de escombros y de ceniza en ese lugar, ¿no? Y entonces Dios puso en el corazón de Nehemías de poder levantar eso. Dios puso en el corazón de Nehemías de buscar estrategias para poder levantar, aún a pesar de que a veces se levantaba el enemigo, ¿no es cierto? Y no solamente que estaba levantando los muros, o sea, las paredes, las puertas y todas esas cosas, sino que también tenía que poner buenos cimientos para que eso que se levante, cuando venía una guerra nuevamente, no sea derribado, ¿no es cierto? No sea destruido. Así que dice que estuvieron un tiempo bastante, dice que ya cuando, dice allí en el libro de Esdras, capítulo 3, y el versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades,
se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. O sea, estaban todos unánimes, levantando lo que era los muros, las puertas, los portillos, la restauración de lo que es el culto, ¿no es cierto? La restauración de lo que era, ¿cómo se llama? La restauración de lo que es para poder adorar a Dios nuevamente, ¿no? Y dice que ellos habían venido de la cautividad, porque el rey que los había llevado cautivo, después Dios toca su corazón para poder nuevamente restaurar lo que era eso. Pero quiero decirle algo que es muy importante. Dice que es importante en el libro de Zacarías dice, en el capítulo 1, en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequía, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. O sea, Dios había hablado al pueblo de Israel que se vuelvan de sus malos caminos. Y sin embargo el pueblo estuvo esclavo muchos años, 400 años en Egipto. Y en ese periodo de esclavitud, después Dios los liberta por medio de Moisés. Andan por el desierto 40 años. Pero en esos 40 años Dios quería instruir a su pueblo para que cuando empiecen a tomar la tierra prometida, que era después allí en el libro de Josué, que empieza a tomar la ciudad de Jericó y la ciudad de Jai y otras ciudades más, esté preparado para la conquista, ¿me entiende? Entonces Dios dice que le decía a su pueblo que los instruía, pero dice que era un pueblo que no quería escuchar, no quería entender las cosas de Dios, y por causa de no querer entender dice que terminaron todos muertos en el desierto. El pueblo de Israel, cuando fue rescatado de Egipto, podía haber cruzado el desierto en 7 días. Sin embargo, por causa de su desobediencia, por causa de su dura cerviz, estuvo 40 años dando vuelta en el desierto. Y Dios, en su enojo, dijo que los que habían salido del desierto iban a quedar en el desierto, iban a morir en el desierto. Los únicos que iban a pasar iban a ser los hijos que nacieron en el desierto. ¿Me entiende? Entonces, el pueblo aquí nuevamente, cuando Esdras y cuando Nehemías se proponen restaurar nuevamente lo que era la ciudad, lo que era el culto, lo que era la adoración a Dios, se propone nuevamente restaurar todo eso. Pero Dios le dice a Zorobabel, le dice a Zacarías, le dice que ellos tienen en su corazón que lo mismo que le pasó a los padres le puede pasar a ellos nuevamente también. Y Dios le dice que no es así, porque si ellos se volviesen de todo corazón, no le iba a pasar lo que le pasó a sus padres, los que murieron en el desierto. Por eso dice allí en el libro de Zacarías, capítulo 1, que recién leí, decía: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo nuevamente? Volverse a Dios. ¿Para qué? Para que Dios se vuelva nuevamente a ellos. Entonces allí es donde estaba hablando, allí es donde están, allí es donde dicen que el pueblo estaba, por ejemplo, allí, estaba hablando, por ejemplo, de que dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así entonces dice que habla la palabra del Señor allí en el capítulo 3 de Esdras. Dice la palabra del Señor, dice: cuando llegó el mes séptimo
Y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesuá, hijo de Josadat, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ellos edificaron el altar nuevamente. Habían empezado a edificar nuevamente el altar que había sido destruido por el enemigo. Y como está escrito en la ley de Moisés, dice, varón de Dios, o sea, que habían restablecido todo nuevamente. Y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y colocaron, gloria a Dios, y colocaron cada día, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y colocaron, como está escrito, y holocausto, cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas, todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Estaban haciendo cultos, estaban haciendo sacrificios, estaban haciendo adorando a Dios, pero todavía no se habían echado los cimientos del templo. Y ese era uno de los grandes problemas lo mismo que usted empiece a hacer su casa y no haga los cimientos, ponga las paredes arriba de la arena, arriba de la tierra, arriba de cualquier cosa que puede venir un viento y tira todo nuevamente. Así que dice, desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocausto a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Bueno, empezaron con todo lo que fue la obra, todo lo que era la obra. Pero lo que me llama la atención de toda esta historia, de todo lo que estamos hablando aquí, de lo que es la reconstrucción nuevamente del templo de Jerusalén y de todas las cosas que habían ellos siendo cautivos, lo que me llama la atención de todo esto es que era necesario poner los cimientos y poner bien los cimientos. Aquí en el libro de Esdras, capítulo 3, dice la palabra del Señor, y el versículo 10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de su ropa y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y danzando, y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Había mucho júbilo de que se estaban poniendo nuevamente los cimientos de la casa de Dios nuevamente. El pueblo, mientras se ponían los cimientos, dice que danzaban, bailaban y alababan el nombre del Señor. O sea que los cimientos estaban establecidos juntamente con la presencia de Dios. Y allí para poder dar inicio al culto nuevamente. Dice la palabra del Señor que hubo oposición mientras se levantaban esos cimientos. Dice la palabra del Señor que mientras ellos levantaban los cimientos, después dice que los adversarios empiezan a detener la obra. Los adversarios, el enemigo dice que empieza a querer detener la obra, que no siga avanzando en esa obra. Entonces, oyendo los enemigos, el capítulo 4 dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paterna y les dijeron, edificaremos con vosotros porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofreceremos sacrificio de los días de Esar Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron,
no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Venían a querer detener la obra, o sea, querían meterse juntamente con los que estaban levantando la obra y la querían detener, querían frenar lo que estaban edificando. Y eso no dejaba de ser un problema para los que estaban levantando la obra en ese tiempo. Así como en estos tiempos usted se propone buscar de Dios, usted se propone seguir las cosas de Dios, y siempre va a haber oposición, siempre va a haber gente que se le levanta en contra para no poder seguir avanzando en la obra. Siempre va a haber gente que va a hablar mal, que va a blasfemar de las cosas del Señor, gloria a Dios, para que usted no siga, para que usted se detenga. Y para que usted, una vez detenido, usted una vez quieto, una vez frenada la obra, diga, pero ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, el que hacía prodigios y maravillas? Y así estamos en estos tiempos, amados. Siempre va a haber oposición para aquel que está emprendiendo o para aquel que emprendió la obra del Señor para poder seguir avanzando. Aún Zacarías, en el libro de Zacarías, habla de que también él tuvo temor de seguir avanzando, tuvo miedo de seguir avanzando, tuvo miedo de poder seguir avanzando la obra. Entonces le dice el Señor, le da una palabra de aliento para poder seguir avanzando en la obra. Porque muchas veces siempre hay desánimos, siempre hay oposición y siempre va a haber enemigos que se levanten en la obra, ya sea de un lado, de otro, ya sea espiritual o sea carnal, pero siempre va a tener oposición, siempre va a haber gente que se levanta, siempre va a haber, porque dice que la palabra del Señor, que nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Quiere decir que la lucha no es espiritual, no es carnal, sino es espiritual. Dice la palabra del Señor en el libro de Zacarías, cuando hablamos en un principio, en el capítulo 4, dice la palabra del Señor y versículo 6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Le daba a entender, Dios le decía, por medio de una visión que tuvo el sumo sacerdote, por medio de una visión que dice, el ángel hablaba conmigo y me despertó, en el mismo capítulo 4.1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces, ahí le contesta el Señor y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amados, hermanos, amigos, si usted está pasando por una situación difícil, si usted está pasando por una lucha, por una prueba, por una dificultad, por una oposición, por un desánimo, porque se levanta el enemigo en todas las áreas de su vida, quiero decirle que la lucha no es con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿me entiende? Con eso dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 7, dice, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. ¿Quién eres tú, oh monte? O sea, le daba a entender, ¿quién eres tú, oh problema? ¿Quién eres tú? Es que lo que se te levanta, lo que se levanta adelante, esa cosa grande que vos ves que va a ser imposible pasar. ¿Quién eres tú? Le dice el ángel, le dice a ese problema, a ese monte. Como si te presentás como un monte grande, te va a quedar como llanura. O sea, lo que daba a entender así en la visión del sumo sacerdote, dice que daba a entender que ¿qué iba a ser ese problema? Iba a quedar como algo, como una llanura, como algo fértil, allí, como algo donde se podía pastar las ovejas, las vacas, todo el ganado, todo lo que es bendición. Entonces, ese monte iba a ser derribado
le daba a entender que no se preocupe por ese monte, que no se preocupe por ese problema, que no se preocupe por esa situación, porque ese monte iba a ser derribado, iba a ser iba a ser derribado ese. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Delante de que se había propuesto levantar allí los cimientos de nuevamente de las cosas de Dios, nuevamente de la casa de Dios que había sido derribada, se le levantó el enemigo, tuvo oposición, pero Dios le había dado una palabra de aliento así a Zorobabel y le dijo, no te preocupes de ese problema porque yo soy el que me encargo, te está diciendo el Señor aquí. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. En otras palabras, Dios estaba confirmando lo que Dios le había prometido a él, estaba confirmando lo que Dios le había dicho. Si Dios le había encargado, le había dado una obra, le había dado una directiva para que siga avanzando en las cosas de él, en las cosas, en sus negocios, en sus caminos, sus mandamientos. Entonces le dice, no te preocupes por ese problema, porque aún así, a pesar del problema, a pesar de la situación, a pesar de todo lo que está levantándose, sí, tus manos van a seguir haciendo la obra, como diciendo, sigo confirmando aquel que tiene un propósito en las cosas de Dios. Dios sigue confirmando así, si Dios te puso para dirigir una iglesia, para tener una iglesia, para evangelizar, para profetizar, para ser misionero. Dios dice que sigue confirmando eso, ¿me entiende? Porque dice, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. Y conocerán que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. En otras palabras, conocerán, se darán cuenta de que Dios está con nosotros. No tenemos un Dios de papel, no tenemos un Dios que no se siente, que no se palpa, sino que tenemos un Dios que se puede sentir, que se puede hablar, que se puede escuchar. Y si tenés un problema adelante, Dios te dice en esta tarde, en esta noche, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, con el Espíritu Santo de Dios, vas a poder avanzar y salir de ese problema. Jesús fue crucificado, tuvo 3 días allí muerto allí en una tumba. Sin embargo, dice que ese mismo Espíritu Santo que te dice no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ese mismo Espíritu Santo fue el que hizo revivir a Jesús, el que hizo resucitar a Jesús. El mismo Espíritu Santo que está en tu vida, en mi vida, ¿me entiendes? O sea, no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Cuando nosotros entendamos que las cosas espirituales se manejan en espirituales, porque muchas veces nosotros queremos solucionar los problemas con nuestra propia humanidad. Y a veces los problemas no se solucionan solamente con la propia humanidad. Estamos en este mundo, pero Dios sabemos que es espíritu. Allí cuando se le presenta a la mujer samaritana y le dice que los verdaderos adoradores iban a adorar en espíritu y en verdad. Y mientras él hablaba con la mujer samaritana, también le decía, porque Dios es espíritu. El mismo Señor Jesús le decía, Dios es espíritu. ¿Me entiende? Entonces, si él mismo está diciendo que Dios es espíritu, ¿por qué nosotros muchas veces no nos ponemos a confrontar? Yo en el lapso de los años de creciente que tengo, he comprobado que siempre las batallas las ha peleado él. Siempre él está allá como Dios, como Señor, como poderoso guerrero. Porque si usted ve en la Biblia, siempre dice, hay veces que se dice Jehová, Jehová Dios, Jehová es mi ayudador. Jehová quiere decir Señor, el Señor es mi ayudador, el Señor es mi fortaleza. Pero hay otras veces que dice Jehová de los ejércitos, quiere decir que es el Señor de los ejércitos. Allí cuando estaba Jesse, el criado de Eliseo, y se le presentaba un gran problema, un gran monte, una gran lucha, una gran batalla, el mismo Eliseo le dijo al Señor que le quite el velo que sus ojos miraban carnalmente para que empiece a ver espiritualmente. Dice que el criado Jesse, cuando Eliseo le dice que le quite el velo a Jesse, dice que le quitó el velo a Jesse para que vea en lo espiritual,
y dice que vio todo alrededor mucha gente de a caballo y carros. O sea que había un innumerable ejército que estaba a favor de nosotros. Por eso muchas veces nosotros en nuestra propia humanidad queremos que las cosas se solucionen a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y quiero decirle que la solución es a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Si nosotros queremos poner que haya solución a la manera nuestra, quiero decirle, ¿sabe qué? Terminamos derribados, terminamos destruidos, vaya a saber cómo. Pero si estamos con Dios, no es con ejército, sino con su espíritu. Dice, por supuesto que siempre buscando estrategias, porque el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice. Entonces quiero decirle que la palabra del Señor siempre está así para que usted, cuando está desanimado, cuando tiene un gran problema, cuando tiene un gran monte adelante, quiero decirle que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Así que, amados amigos, sigue diciendo la palabra del Señor, porque en el versículo 4:10 de Zacarías, seguimos leyendo, capítulo 4, versículo 10, dice: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la probada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablaba de las 7, cuando empecé a leer el capítulo 4 y el versículo 2 dijo, y me dijo, ¿qué ves? Y respondió, he mirado y aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Dice que esos 7 son los 7 ojos de Dios que están andando por todo el mundo. El número 7 es la perfección de Dios. Allí en el libro de Apocalipsis habla de su Espíritu Santo, pero en 7 dice que andan sus 7 espíritus también por toda la tierra. Son uno solo, pero a la vez son 7 manifestaciones de Dios. Quiero decirle, amados amigos, que los que menospreciaron el día de las pequeñeces, quiero decirle que se alegrarán cuando empiecen a ver la gloria de Dios. Así dice la palabra del Señor. Hablé más y le dije, ¿qué significaban estos 2 olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significaban las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Muchos tienen su propia opinión de quiénes son esos 2 ungidos, pero si usted me pregunta a mí, para mí uno era Zorobabel y el otro era Josué, el sumo sacerdote, ¿me entiende? Entonces quiero decirle que a un Josué, escuche esto, a un Josué que se estaba restableciendo nuevamente el sumo sacerdote, que se estaba restableciendo nuevamente el culto de lo que era la adoración, de todo lo que era alabanza, de todo lo que era para Dios, aún Josué tuvo que ser limpio de todas las cosas, porque dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Zacarías, dice, el capítulo 3 y el versículo 1, dice la palabra del Señor, se me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a su mano derecha para acusar al sumo sacerdote Josué. Seguramente porque en el transcurso de toda la vida, en el transcurso de todo un caminar cristiano, siempre va a haber cosas que se pegan. Así cuando los discípulos tiraban la red para pescar, para sacar peces, dice que muchas veces tenían que dejar de pescar y limpiar las redes. ¿Por qué? Porque por causa de que las redes se ensuciaban, con algas, con cosas que tiene el mar, impedía que la pesca sea buena. Y así pasó aquí con el sumo sacerdote, con Josué. Dice que tuvo que ser limpio, porque estaba Satanás para acusarlo, como diciendo, vos sos esto, vos sos otro, vos sos esto, vos sos lo otro, ¿quién sos vos? ¿De qué te la querés? ¿Me entiende? Y eso es todo obra de Satanás, porque Satanás dice estaba a su mano derecha para acusar al sumo sacerdote. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda, dice. Y hablaba del sacerdote Josué y le dice, en el versículo 2, dice, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Hablaba de que sí,
sacó, era lo que estaba allí, lo que había quedado de todo lo que había sido destruido. Y a veces, muchas veces, somos tizones arrebatados del incendio cuando estamos en el caminar y en entregarnos en la vida de Dios, en el caminar de Dios. Nos somos arrebatados de allí del incendio, de la ceniza nos saca muchas veces Dios. Porque dice la palabra de Dios así en Romano, que lo vil y menospreciado escogió Dios para deshacer lo que los sabios y entendidos creen que es. Lo vil y menospreciado, no vino a buscar justo, ni sabios, ni entendidos, no. Lo vil y menospreciado, a eso vino a buscar Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor allí. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. ¿Qué tenía Josué? Vestiduras viles, y era un sacerdote. Y así hay, amados, muchos sacerdotes, me incluyo también, que muchas veces tenemos vestiduras viles. Y siempre el enemigo va a tener cosas para acusarnos, siempre el enemigo va a tener cosas para poder apuntarnos, para poder decirnos, para poder esto, para poder lo otro. Pero quiero decirle que no se preocupe por ese gran monte que tiene adelante, porque Dios dijo en el capítulo 4 y el versículo 6, le dijo que no era con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Amados, hermanos, amigos, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor allí, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Dios, en esta noche, en esta tarde, si tenés un monte adelante porque te acusa, porque te apunta con el dedo, porque te dice, ¿quién te crees que sos? En esta noche dice, mira que he quitado tu pecado, dice, y te he sacado las vestiduras viles que tenés, que muchas veces, por causa de nuestra religiosidad, por causa de nuestra estructura, por causa de los que nos han enseñado, en vez de ser misericordiosos, en vez de ser ayudadores, en vez de ser restauradores, nos enseñaron a apuntar con el dedo los errores de los demás. Pero la palabra del Señor dice, antes de mirar la paja del ojo ajeno, primero tenemos que sacar la viga de nuestro propio ojo. Quiero decirle esto, amados hermanos, dice, y estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle estas vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, y también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, te daré lugar. Dios dice, si andarías en sus caminos y en sus mandamientos, Dios te da lugar también para que te sientes juntamente con Él en los lugares celestiales. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Hablamos espiritualmente, ¿no es cierto? Dice, así que amados amigos, quiero decirle en esta tarde, en esta noche, usted que toda una vida está proponiéndose poner los cimientos, aún a veces ponemos los cimientos, pero viene una tempestad y derriba todo eso que tenemos. Quiero decirle que si usted está poniendo los cimientos, póngalo, pero sobre la roca. Dice que la roca es Jesús. Ponga los cimientos de su vida, ponga los cimientos de su familia, de su casa, de su trabajo, de su andar, de su caminar, de su ministerio. Póngalo, pero que sea el cimiento la roca, que es Jesús. ¿Para qué? Para que cuando usted vea el día de mañana que esté caminando en las cosas de Dios y tenga un problema, tenga al enemigo que lo esté acusando por algún error que haya tenido, quiero decirle que ese monte que se aparece adelante dice que va a quedar como llanura. Entonces Dios mismo le dice en esta tarde que no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu Santo, ¿me entiende? No es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Sigue diciendo allí en el capítulo 3 de Zacarías y el versículo 6 dice, el versículo 7, el 7 lo leímos, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardás mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Y sigue diciendo, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo de mi siervo el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra que hay 7 ojos, he aquí que yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos,
y quitaré el pecado de la tierra en un día. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En otras palabras, amado, amigo, tiempo de empezar a limpiar nuestras vestiduras. Si usted tiene algo que acusa, al enemigo lo acusa, es tiempo de empezar a limpiarnos la vestidura. Ya no es tiempo de estar allí ensuciándonos. Gloria a Dios, no es tiempo. ¿Por qué le digo esto? Estamos en unos tiempos donde dice que nosotros, los cristianos, somos cartas leídas. Y si usted no actúa como un cristiano, quiero decirle que de nada sirve lo que usted hace. Le voy a decir algo más en el capítulo 3 de 2 de Corintios, ya para terminar y para cerrar el mensaje, dice la palabra del Señor, que somos ministros de un nuevo pacto. La palabra del Señor en capítulo 3 y el versículo 1 dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedidas por nosotros, escritas no con tinta sino con el Espíritu de Dios, del Dios vivo, no en tablas de piedra sino en tablas de carne del corazón. Y tal es la confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, la cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Que Dios nos ayude, amado, a romper todo el legalismo, toda esa estructura que muchas veces nos han enseñado a tener en nuestra mente y en nuestro corazón. Y muchas veces, y mucho pueblo de Dios está apartado, está alejado de las cosas de Dios por causa, gloria a Dios, de enseñarnos indebidamente. Entonces, quiero decirle que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra. Cuando habla de la letra no dice que desechando la letra, sino que si usted quiere poner por obra el Antiguo Testamento, tiene que ser como los judíos, tiene que agarrar y tiene que, ni una jota ni una tilde tiene que equivocarse, ¿me entiende? Tiene que cumplir a rajatabla los mandamientos. Sin embargo, cuando vino Jesús, entramos en el tiempo de la gracia. La gracia quiere decir que tenemos acceso directo para estar con Dios, tenemos acceso directo para hablar con Jesús. ¿Por qué? Porque el velo del templo se rasgó en dos para que usted entre directamente y charle y hable con Él. El otro día escuchaba, ayer o hoy creo que escuchaba un siervo que decía que muchas veces se nos han enseñado a tener miedo a Dios, a tener miedo. No hay que tener miedo de Dios, sino hay que ser temeroso de Dios, pero con respeto. Hay que honrarlo por sobre todas las cosas, ¿me entiende? No hay que ser temeroso de Dios. Quiero decirle algo más. Se ha enseñado que el Padre, la palabra del Padre, hablando Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Padre era el que nos mandaba allí los rayos y nos cortaba la cabeza. Estoy hablando metafóricamente. Pero quiero decirle esto. El Padre es en el Hijo y el Hijo es en el Padre. Allí le voy a dar un ejemplo. Cuando el hijo pródigo dice que el padre le dio todas sus cosas y fue y la malgastó, dice que cuando el padre siempre estaba en la puerta esperando que regrese su hijo nuevamente. Entonces mire lo que es el corazón del Padre. Amados hermanos, amigos, en esta tarde quiero decirle que nosotros somos cartas leídas, abiertas para que el mundo nos vea. Pero si nosotros, nuestra carta en vez de estar escrita está llena de tintura, quiere decir que hay montes allí. ¿Me entiendes? Entonces es necesario empezar a limpiarnos, empezar a, así como el sacerdote Josué, no permita que el enemigo acuse todos los días así con los errores, con las pequeñas zorras, con las pequeñas cosas de nuestra vida. Al contrario, empecemos a hacer carta leída para que verdaderamente la gente vea que está el Espíritu Santo en su vida. Dios dice en esta tarde, en esta noche, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Espíritu. Así que, amados hermanos, quiero decirle en esta tarde, para terminar esta pequeña reflexión, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Póngase en las manos de Dios, no permitas que el enemigo esté acusando. Usted es una carta leída, y si allí en uno de los versículos de San Mateo dice que nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué se va a sazonar? Si usted
en vez de ser sal, está continuamente desvaneciéndose, que viene un pequeño viento, un pequeño monte y desaparece. No, amado, empieza a ser carta leída sabiendo de que Dios está en su vida. Aún a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de las acusaciones, Satanás quiso acusar a Josué y aún el Señor lo limpió de las vestiduras y le quitó el pecado, pero también le dijo, mira que he quitado tu pecado, que empiece a hacer las cosas nuevamente como corresponde y no a la manera nuestra, amado. Así que quiero terminar esta noche diciendo, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así que la paz del Señor, que el Señor me lo bendiga en esta tarde. Vamos a hacer una pequeña oración y ya vamos dando la oración para que el que no conoce la palabra pueda hacer esta oración de fe y aceptar a Jesús en su corazón. Y bueno, después, donde pueda congregarse, donde pueda ir, así pueda empezar a poner por obra la palabra de Dios. Cierre sus ojos, incline su rostro y diga, Señor Jesús, te doy gracias por estar delante de tu presencia, Señor. Gracias por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor. Te pido perdón por mis pecados, Señor, que he hecho voluntaria o voluntariamente, Señor. Así que rompiendo todo, Señor, acta, títulos y decretos que el enemigo tenga en mi contra acusándome, Señor, en esta noche, Señor, rompo esos decretos, esas actas y esos títulos, Señor. Rompo todo derecho legal, Señor, renuncio a todo eso, Señor. Señor, y quiero que pongas el nuevo diseño en mi vida, tu diseño, el diseño original tuyo, Señor. Te doy gracias, Padre Santo, por todo lo que haces, lo que hiciste y lo que vas a seguir haciendo, Señor, en tu nombre, que es por sobre todo nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y vamos a estar también haciendo la oración de fe y repita estas palabras, diga, Señor Jesús, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Perdona todos mis pecados voluntaria, que haya hecho voluntaria o involuntariamente. Anota mi nombre en el libro de la vida, Señor. Mi casa y yo te serviremos en tu nombre, que es por sobre todo nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Comparta este video. Comparta, ya mañana va a estar subiendo a YouTube. Compártalo. Comparta así con otros seres queridos. Quien nos saluda, el pastor Jorge Alderete, de Centro Cristiano de Restauración, Los Sin Muro y Sin Frontera. La paz del Señor y que el Señor me lo bendiga grandemente. Amén y amén.